Les doy la bienvenida al podcast Píldoras para el Alma, con la dirección del Espíritu Santo. Quien les habla, Yasmín Rocha. Acá encontrarás la medicina que necesitamos para seguir el camino de bendición. Episodio número 3. El momento de la prueba. Muchos de nosotros pasamos por tiempos difíciles, ¿verdad? En los cuales no entendemos lo que sucede. Por decir algo, conocemos del Señor, ¿verdad? Llegamos a su camino y pensamos, de ahora en adelante todo será perfecto. Mejor dicho, empezamos a caminar por un camino de rosas, ¿verdad? Pero justo en ese momento es cuando Dios empieza a actuar en nuestra vida. Tip número 1. A lo largo de nuestra vida vamos a pasar por diferentes desiertos, ya sea porque Dios nos está limpiando de todo lo que traíamos del mundo, de las cosas incorrectas, del pecado, o ya sea porque nos esté dando una enseñanza para poder avanzar, o ya sea porque nos está probando. Siempre, en diferentes tiempos, Dios nos enseña cosas de bendición. En Nehemías 9, 19 y 20 nos dice el Señor: tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste. Aquí están hablando del pueblo de Israel. Sí, el Señor no abandonó al pueblo de Israel. No los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual debían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Y nos habla Nehemías de lo que Dios ha hecho con Israel. Entonces, recordemos que Israel estuvo en el desierto por 40 años y ahí nos está mostrando el Señor que Él no abandonó al pueblo de Israel. A pesar de que habían cosas que estaban negativas o incorrectas en ellos, Dios dio provisión. Y eso pasa con nosotros. Nosotros, a pesar de que estemos pasando por un desierto, por una prueba, Dios no nos desampara. Nuestra confianza debe estar en Él. Dice acá que, imagínense, eran guiados por aquellas columnas, ya sea por medio de una nube o columna de fuego, para guiarlos en el día y en la noche, respectivamente. A nosotros también nos guía. Nosotros somos su pueblo. Nos guía, nos bendice. En ese tiempo que estemos pasando, Él nos alimenta. Dice que no les faltó el maná. El maná es ese alimento en el desierto. Entonces Él nos alimenta de su palabra, de su presencia, con el alimento que comemos a diario. A pesar de cualquier necesidad económica que podamos tener. Él también habla de que nos da agua para cuando tengamos sed. Él es nuestra agua viva, ¿verdad? Él nos llena de su espíritu, nos llena de su amor. Él no nos abandona en ningún momento, por difícil que sea.
Tip número 2. Somos tentados en el desierto. En Lucas 4, 1 y 2, el Señor nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Imagínate, Jesús fue tentado, fue llevado al desierto y el diablo le tentó varias veces. Ahora nosotros también, cuando pasamos por una dificultad, por una prueba, por el desierto, somos también tentados, ¿verdad? Trata de llegar duda, el espíritu de duda. Somos tentados también a irarnos, a que nos afecten las circunstancias. El enemigo quiere hacer ver que todo está difícil y que no hay respuesta. Muchas veces se quebranta un poco la fe porque vemos que todo sigue igual. Vemos que no avanzamos, que intentamos, pero caemos. O que aquello que estamos esperando, por lo que tanto hemos orado, no vemos nada. Y ese desierto se hace más fuerte. Pero recordemos que no estamos solos y que por algo estamos pasando por ese desierto. Ya sea porque el Señor nos está limpiando, nos está edificando, nos está formando, o estamos siendo probados. Algo que debemos tener en cuenta en esta parte, ahí en el mismo Lucas 4, 3 y 4. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es un ejemplo muy hermoso que nos da el Señor Jesús, que es cuando el diablo nos ataque, nos muestre tentación, nos quiera afectar negativamente, debemos resistirlo. Es decir, debemos mirar que Dios está con nosotros, que no estamos solos, y hablarle palabra. La palabra del Señor es poderosísima y Él nos da el ejemplo. Mira, Él acá le responde con palabra, y cada vez que Él lo tienta, porque lo vuelve a tentar, siempre nuestro Señor Jesús le responde con palabra. La palabra del Señor tiene poder. Así nosotros también debemos estar preparados. Debemos saber palabra, pero no solo saberla, sino creerla y activarla y decretarla en el momento que lo necesitemos. Todo el tiempo, pero sobre todo cuando somos atacados por el enemigo. De esa manera, el enemigo huye de nosotros. Tip número 3. Jehová no nos desamparará, solo debemos de confiar en Él. En Isaías 41, del 17 al 18, el Señor nos dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová,
los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes, en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra. El Señor nos habla que todos los que estemos afligidos, pasando por dificultades, que a veces estemos desesperados, angustiados, yo no sé por qué momento se está pasando en la actualidad. Tal vez su necesidad sea económica, de salud, o tal vez se sienta solo o sola. Tal vez esté preocupado o preocupada por su familia o por las circunstancias que le están rodeando. Pero yo le digo, confíe en Él, dependa de Él, dependa de nuestro Señor Jesús. En Él está la respuesta. Mira que Él nos escucha. Él dice que Él trae a nosotros lo que necesitamos, nos bendice y nos ayuda. Él es nuestro pronto auxilio en estos momentos en que podamos estar pasando, cada uno. Solo confía en Él y Él hará. Ese desierto pronto pasará, pero tienes que ser fuerte y creer que lo vas a pasar y que de este camino de bendición, porque el desierto también es bendición para aprender, para que Dios se muestre en nuestras vidas con más fuerza. De este camino que es un poco difícil o en el que estamos en el momento, en un espacio difícil, pasaremos a un lugar donde hay más tranquilidad. Es decir, que pasaremos el desierto, pero debes tener calma, fe, tranquilidad, confianza en Él. No desesperarnos, no angustiarnos. Si has sentido eso, no te preocupes. Eso pasa. Eso nos pasa a todos. Pero lo que hay que hacer es entregarle toda esa angustia, toda esa desesperación, toda esa tristeza, toda esa amargura, todo ese dolor al Señor Jesús en oración. Tip número 4. Al otro lado del desierto. Vamos a Josué 5 del 11 al 12. Dice el Señor: al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó. El día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Recuerden que el maná es el que Dios nos entrega en el desierto, ¿verdad? Y acá dice que después de todo esto, de pasar el desierto, vamos a comer de los frutos que Dios nos da, ya sea de nuestro trabajo, sea por la gracia que Él coloca en nosotros, sea porque recibamos bendición de otras personas. Pero una vez pasado el desierto, el maná, que es como el sustento que Dios tiene para conservarnos, para alimentarnos en ese tiempo especial en el que somos formados, transformados por su bendito Espíritu, por su bendita palabra,
por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Después de nosotros tener ese tiempo en el que Dios nos sustenta y comemos del maná, es decir, lo necesario para vivir y salir adelante, ¿verdad? Después de eso, que cruzamos el desierto, vienen un montón de bendiciones para nosotros. Así que no desmayemos porque muchas veces, ¿a cuánto nos ha pasado? Que vamos caminando, nos encontramos en la prueba, en el desierto, y desmayamos al poco tiempo y nos echamos para atrás y volvemos a estar en ceros. Y tal vez a lo mejor estábamos cerquita de esa bendición y no nos dimos cuenta. ¿Qué pasa? Que si nos echamos para atrás y nos rendimos, pues volvemos a comenzar. Siempre vamos a comenzar porque tenemos que pasar por esa lección de vida que el Señor nos está enseñando. Entonces, qué mejor que seguirla de la mano de Él, por más de que nos cueste, por más de que parezca difícil. Él no nos va a desamparar, Él no nos va a dejar. Pero tenemos que ser fieles a Él, seguirlo a Él, por largo que parezca ese desierto. Siempre vamos a ser probados, siempre vamos a ser limpiados, bendecidos, enseñados, formados. A mí me causa mucha inquietud, es decir, como curiosidad, no sé, como que, es decir, cada vez que yo leo la palabra, en muchas ocasiones me encuentro con que Dios les hablaba a los apóstoles cuando estaban en la cárcel. Entonces, era un tiempo difícil, estando en una cárcel. Wow, debe ser bastante complicado. Pero Dios allí se manifestaba y les daba palabra. Palabra de bendición, palabra de exhortación. Entonces, eso me habla a mí de que cuando uno pasa por pruebas y desiertos, es cuando Dios más se manifiesta en nuestras vidas. Es cuando más se ve el poder de nuestro Señor actuando, mostrándonos algo, guiándonos, transformándonos, usándonos. Cosas en las que nosotros nunca nos imaginamos. Pero cosas que Él solo las hace. Para bendición de nosotros mismos y para bendición de muchos que nos rodean. Así que yo te animo a que sigas caminando en ese desierto para poderlo pasar con amor. Pregúntale a Dios qué es lo que te quiere enseñar, de qué se trata por lo que estás pasando. ¿Qué es lo que Él te quiere dar a entender? ¿Qué es lo que tienes que quitar de tu vida que está estorbando en tu crecimiento espiritual? Él te va a mostrar. Seguramente es algo que ni te imaginas. Pero a veces pasamos por ese tipo de limpieza o prueba para que Dios nos muestre qué cosas quitar, que nos sirven, que estorban la bendición, que estorban esas grandes cosas que nuestro Señor tiene para nosotros. Puede ser que al quitar duela, puede ser una vieja costumbre, puede ser algo a lo que tú no has renunciado todavía, pero muy seguramente ni te das cuenta de que eso está mal en tu vida,
Pero si le preguntas a Dios, Él te va a mostrar qué es. Tú le entregas eso, Él te limpia y te saca adelante. Así que hay esperanza, hay esperanza. Y recuerda que Él es el que actúa, Él es el que todo lo hace. Y Él quiere lo mejor para ti. Y en Él todas las cosas ayudan para bien. Así que después de este desierto que estás pasando, anímate. O de esta prueba que estés pasando, anímate desde ya, porque apenas la pases con Jesús de la mano, vas a ver más bendiciones de las que ya has visto en tu vida. Un crecer espiritual más grande, un amor más grande, una sanidad más inmensa, un creer en Él mayor. Y un verdadero sentir con el Señor. Señor Jesús, muchas gracias por lo que nos has hablado en este día. De verdad que Dios nos habla a todos. Yo sé que como te está hablando a ti, que estás escuchando este audio, me está hablando a mí también. Definitivamente Dios es hermoso y Él sabe cómo hace las cosas. Señor, de verdad, gracias por este tiempo, por este espacio, porque hablas a mi corazón y a mi vida y a toda persona que está escuchando este audio. Señor, bendice a cada persona que se ha conectado en este día, cualquier día que sea. Bendícelos, toca sus corazones, transforma sus vidas. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia y revélate cada vez más a nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, con el poder y la unción del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.